de lo que llevamos hasta aquí recorrido y trataremos de afianzar con esa síntesis algunos conceptos importantes para tener como un punto básico desde donde continuar. Hemos hablado a lo largo de estos días de resistencias, de condensadores y de bobinas. Eso han sido más o menos los temas en los que nos hemos desenvuelto. Hoy terminaremos hablando de la parte de la bobina y luego precisaremos conceptos sobre carga, el concepto de voltaje, de corriente, de ley de Ohm y el concepto de potencia eléctrica. Entonces, antes de hablar de estos conceptos, digamos cuáles o a dónde, en qué usos está siendo aprovechadas las características de la bobina. Entonces, diremos como primera medida que una bobina, por ejemplo, se aplica en la fabricación de transformadores. Dentro de las aplicaciones de la bobina, como primera instancia, enumeraremos la fabricación de transformadores. ¿Qué es un transformador? Ahí está la definición a un ladito, una definición más o menos básica. Dice que es un dispositivo capaz de entregar a la salida un voltaje diferente del de la entrada, sin alterar la potencia. Entonces, a la entrada tenemos una corriente alterna de 120 voltios, 60 hercios. Podría ser de 220, 240 voltios, 50 hercios. No hay ningún problema. El transformador, por su lado primario, recibe esta corriente alterna y por el lado secundario nos va a entregar una relación de transformación que, según dice este transformador, es de 10 por 1. Entonces, significa que en el secundario nos va a entregar un décimo de la tensión que recibe en el primario. Y eso gracias a la relación de vueltas entre primario y secundario para lograr precisamente esa reducción de voltaje. Entonces, miremoslo cómo trabaja. Aquí tenemos un multímetro y nos está diciendo que en el primario tenemos alrededor de 120 voltios más o menos de corriente alterna. Y en el secundario nos está diciendo que entrega 16 voltios. 16 voltios. Si miramos la relación de 10 a 1, cualquiera de nosotros se preguntaría, bueno, pero es que 16 voltios es más que la décima parte de 120. La décima parte de 120 deberían ser 12 voltios. La razón es que el transformador lo tenemos en este momento sin carga. ¿Qué es una carga? Es un elemento a través del cual el circuito, en este caso de transformador, nos va a desempeñar un trabajo. Entonces, si lo ponemos a desempeñar el trabajo de hacer circular determinada corriente a través de una resistencia de 24 ohmios, vamos a ver cómo queda el voltaje. Y ya vemos que el voltaje, en este caso, está bastante parecido a la décima parte del voltaje de entrada. El voltaje de salida es más o menos la décima parte del voltaje de entrada. ¿Eso de qué depende? Pues de la carga. Porque si yo le pongo más carga, es decir, una resistencia menor, entonces le digo aquí, propiedades, y en vez de ponerle valor 24, le pongo, por ejemplo, 12. Entonces ya ahí la salida va a ser incluso un poco menos de
la décima parte del voltaje de entrada. Todo lo que estamos viendo aquí es normal. Normal que suceda. Porque en un transformador no tenemos regulación. Él simplemente se encarga de reducir la cantidad de voltaje entregado, pero si nosotros le aplicamos una carga muy suave o una carga muy pesada, el transformador puede entregar más o menos voltaje. Por lo pronto, esa zona o esa parte de la regulación, dejémosla de ese tamaño y cojamos como punto claro el concepto de transformador, una de las maneras como se aprovechan las características de una bobina. El transformador, en este caso, es de núcleo de hierro. Núcleo de hierro. Es un transformador de red. Se llama transformador de red a aquel que se conecta a la red de 110 o de 220 voltios alternos. Y su núcleo es de hierro. Existe otro tipo de núcleos para transformadores que ya no son de red, ya son transformadores que se utilizan en otro tipo de aplicaciones como las fuentes switchadas. Allí también se usa las características de la bobina y el núcleo va a ser, por ejemplo, la ferrita y la frecuencia va a ser muy distinta a la de la red. Esa sería la característica esencial de diferencia entre un transformador con núcleo de hierro y un transformador con núcleo de ferrita. Bueno, ahora, otra aplicación de la bobina la podemos encontrar como, como un circuito de filtro en compañía del condensador. En este caso, tengo a la entrada, o sea, aquí al lado izquierdo, dos fuentes de voltaje, B1 y B2, de onda senoidal, o sea, una onda alterna. Tanto B1 como B2 me entregan onda senoidal. La frecuencia de B2 es de 159 ciclos por segundo y la frecuencia de B1 es de 100 ciclos por segundo. Eso nos indica que hay dos frecuencias diferentes, escogidas al azar. Simplemente necesitamos entender que hay dos frecuencias distintas a la entrada del circuito L1C2. L1C2. ¿Para qué utilizamos L1C2? Para seleccionar a la salida, es decir, aquí en todo el extremo derecho, solamente una de las dos frecuencias va a salir. La otra se va a ir a tierra. Este es un uso en donde se aplican las características de la bobina en compañía del condensador. Y a eso se le denomina circuito resonante. De eso hablaremos con mayor profundidad en otros apartados, pero por lo pronto vamos a tener el concepto general. Entonces, ¿cuál es ese concepto? Voy a tratar de explicarlo de una manera clara. Una bobina y un condensador son, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la pareja ideal. Significa, cuando una bobina y un condensador se unen y están escogidos de una manera correcta, resuenan a determinada frecuencia. Resuenan a determinada frecuencia. Ese término de resonar a determinada frecuencia yo lo voy a transportar imaginariamente al concepto de que si forman una pareja ideal, la bobina y el condensador, los vamos a poner a bailar una determinada clase de música.
Entonces, dependiendo del tamaño de la bobina y del tamaño del condensador, nos van a bailar, por ejemplo, una música, digamos, un merengue. Pero si los ponemos a bailar otra, otra música, joropo, no me la van a bailar. O le vamos a pedir que nos bailen vals, tampoco lo van a bailar. ¿De qué depende cuál ritmo son capaces de seleccionar? Dependiendo del valor de la bobina y del condensador. Entonces, vamos con ese preámbulo a poner a simular, a correr la simulación. Entonces vamos a decirle que nos... Entonces, primero, voy a poner aquí las dos frecuencias. Voy a tomar aquí la frecuencia de 100. Ahí está. Y voy a tomar en la misma imagen la frecuencia de 159, que es un poquito más alta. Ahí está. Como es esta azul, de pronto no se ve muy bien, le voy a cambiar este color, le voy a poner un color rojito para que se vea más fácil. Entonces, ahí están las dos frecuencias. Mire que hay más ciclos de la roja, que es la de 159. ¿Cómo compruebo yo que tienen una frecuencia u otra? Pues voy a medir la frecuencia verde, que es la de 100. Entonces voy a llamar aquí los dos cursores y voy a poner en el pico en un pico y en el pico siguiente, que es un ciclo, y de ahí, la distancia entre los dos me debe dar una frecuencia de 100. Y aquí está, frecuencia 100.625. Aquí, 100.625. El punto 625 es más por imprecisión de mi mano para señalar el punto correcto donde termina un ciclo y empieza el otro, pero ahí tenemos una frecuencia aproximada de 100 hercios. Muy bien. Ahora, esas son las dos entradas que hemos puesto en el circuito. Las hemos separado a través de dos resistencias de 100 ohmios. ¿Qué son esas resistencias si decimos que son separadoras? ¿Cómo se comportan? Este par de resistencias de 100 ohmios le dice por ejemplo, al voltaje que está entregando B1. La resistencia, cuando el voltaje de B1 pasa a la resistencia R2, encuentra que meterse por la resistencia R1 le da más trabajo que irse por aquí, por el lado de L1 y C2. Lo mismo es la intención cuando ponemos una resistencia de 100 ohmios en serie con la fuente de B2. Entonces lo que queremos es evitar que las frecuencias entre B1 y B2 se revuelvan aquí en la fuente y se combinen aquí en el circuito L1C2. Ese es el objetivo de las resistencias. Ahora, voy a abrir otro panel para mirar qué hay a la salida. ¿Qué hay a la salida? A la salida hay una frecuencia y vamos a medir esa frecuencia de la misma manera. El color ahí lo voy a cambiar nuevamente porque ese color está un poco... Muy bien. Voy a medir esa frecuencia, entonces le hago doble clic aquí, ahí están los dos cursores, pongo uno y pongo otro aquí. Muy bien, 150 y... Ahí está, ahí está. ¿Cuál frecuencia pasó al otro lado? ¿Cuál es la frecuencia que hay en el nodo 002, que es exactamente aquí, en este punto? Es la frecuencia de 159 hercios. Ahí está la lectura, 159 hercios. ¿Qué significa? Que en este caso, el circuito bobina-condensador cogió la frecuencia de 100 hercios y le dijo, coja este camino.
Entonces miren el camino que cogió. Se la llevó por la bobina, se la llevó por el condensador y la depositó en tierra. Eso le pasó a la frecuencia de 100 hercios. La llevó a tierra. Y la frecuencia de 159 la dejó pasar hacia el otro lado, como quien dice, hacia el circuito que recibe. O sea, que deja pasar la mayor. En este caso, dejó pasar una de las dos y esa que haya sido la mayor, depende del valor de la bobina y del valor del condensador. Podría haberse escogido una pareja bobina-condensador que dejaran pasar la menor. En este caso, a la frecuencia mayor la vamos a llamar la canción que decíamos ahora que bailaba la pareja. ¿Cuál era? Merengue. Merengue. Entonces, esa frecuencia de 159 hercios la vamos a llamar merengue. Entonces significa que esta pareja realmente me baila es a la frecuencia que me llevó a tierra. A la frecuencia que me llevó a tierra es que esta pareja me baila, porque ella cogió esa frecuencia y la llevó a tierra. La otra pasó pasó por el circuito y siguió derecho. Entonces, a la que vamos a llamar merengue es a la que llevó a tierra, es decir, a la frecuencia menor, a la frecuencia menor. Eso, en este caso, es la característica de este circuito y se llama filtro, circuito de filtro. En este momento no es demasiado importante que ustedes y yo nos pongamos a hablar de la manera como calcular la bobina y el condensador para que me dejen pasar la frecuencia de 159 y me lleven a tierra la de 100. Eso en este momento no es el objetivo. El objetivo es decir, una bobina, en este caso en compañía con un filtro, se puede usar, o con un condensador más bien, una bobina y un condensador se pueden usar como circuitos de filtro, es decir, de selección de frecuencias. Selección de frecuencias. Creo que hasta ahí queda más o menos entendido el asunto, Pero, Freddy. sí, pero esto es lo que llaman trampas. Trampas, o como lo está diciendo Delberto ahí, Crossover. crossover, Es que también. me leyó Alberto la mente porque yo he visto en esos elementos que llamas crossover que vienen en los baffles, Exacto, que vienen integrados esos tres elementos, exacto. bobina, condensador y Y resistencia. resistencia, Yo correcto, creo que correcto. en una próxima clase haremos en detalle un análisis de un crossover, ¿cierto? Exacto, exactamente. Esa sería una aplicación ya concreta de un concepto que ya tenemos perfectamente digerido. Exacto, lo que se utiliza en audio que se llama crossover. Perfecto, perfecto. Entonces, así es que se seleccionan las frecuencias. La bobina y el condensador resuenan, bailan a un determinado ritmo y el ritmo que cogen lo llevan a un determinado punto. En este caso, la disposición de la bobina con el condensador hace que la frecuencia que no deseamos la llevamos a tierra y la que sí deseamos pasa al lado siguiente. Profe, hay un amplificador de señal de antena, señal de televisión, eh, se utiliza para FM, perdón, tiene una trampa para FM, o sea que solamente deja pasar señales que sirvan para televisión. Entonces tiene por ahí un switch que dice trap, como trampa. Trampa, correcto. Eso es para que no sintonice emisoras, ¿cierto? Correcto, correcto. Es que vea, el espectro, el espacio dentro del cual se pueden transmitir las emisoras de televisión, tiene por ahí en la mitad, no digamos tanto en la mitad, pero por ahí más o menos en alguna parte de toda la cobertura que se dedica a transmitir televisión, hay una partecita que dijeron, vamos a coger esta y la vamos a utilizar para la radio FM. Cuando se sintoniza un televisor, los canales de video de televisión, pues
no se relacionan con los canales de radio FM. Entonces lo que usted está diciendo es correcto. Hay una trampita que tiene que ver con un circuitico muy semejante a este, electrónicamente hablando, que coge la banda. En este caso no es una frecuencia, sino una banda de frecuencias, es decir, un grupito de frecuencias entre 88 megahercios y 108 megahercios, que es el espectro en donde transmite la FM, y no lo dejan seguir hacia el televisor. Hacen lo que está haciendo este circuito, lo llevan a tierra. No le dejan que ese circuito se llegue hacia el televisor. ¿Por qué? Porque allá no es la intención sintonizar FM, sino televisión netamente. Entonces no sirven sino para estorbar. Dice Antonio, también se usa en las fuentes conmutadas después del chopper. Correcto, correcto. Eso enseguida lo vamos a ver. Lo que dice Antonio enseguida lo vamos a ver. Y Edelberto dice, con esto, profesor, podría explicar cómo ocurre en un televisor separación del audio y video. También se puede explicar en un televisor cómo se separa el audio y el video. La cuestión es, Edelberto, que en un televisor ya no se usan bobinas y condensadores para eso. No significa que se hayan excluido totalmente. Pero ya, digamos, los protagonistas de esa separación, Edelberto, ya no vienen a ser el circuito LC, sino que viene a ser un filtro resonante compuesto o integrado en un cristal piezoeléctrico. Y entonces ahí ya estaríamos hablando de otras propiedades, de otros elementos de la naturaleza que tienen un comportamiento muy semejante a los circuitos LC. Luego dice Jesús, profesor, una pregunta, si yo pongo dos fuentes en paralelo del mismo voltaje, ¿se suma el amperaje de ambas? Digamos que pongo dos fuentes en paralelo de 12 voltios a 5 amperios, las dos me da un amperaje de 10 amperios, es correcto, y de eso podemos hablar, Jesús, aunque parezca un poco cortante mi respuesta, ahorita más adelante cuando estemos hablando de amperios. Eso es correcto lo que usted está diciendo, Jesús. Cerremos este ejemplo y vamos a abrir el otro. Este es parecido, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos sino una onda o una tensión a la entrada. Ya no tenemos dos tensiones senoidales a la entrada para seleccionar una. Aquí tenemos una tensión que es más o menos semejante a la salida de la rectificación en una fuente, ya sea un secundario de una fuente switchada, como decía ahora Antonio, o también la rectificación en una fuente que no sea switchada, simplemente con un transformador. Entonces, este circuito puede ser, la bobina y el condensador pueden estar a la salida de una rectificación en una fuente. Vamos a ponerlo sin más a simular. Me gusta más verlo en la ventana vertical. Y entonces tenemos a la entrada. Vamos a ver qué hay a la entrada. Hay una onda cuyo centro está aquí en 20. Tiene una tensión DC de 20 voltios. Ahí donde tengo la crucecita del cursor es el centro de esa onda. Significa, es una tensión DC de 20 voltios, pero tiene un rizado que se extiende positivamente hasta 21 y negativamente hasta 19, o sea que tiene un rizado de 2 voltios de pico a pico. ¿Me hago entender? Entre 21 arriba y 19 abajo hay 2 voltios. Entonces, de pico a pico hay 2 voltios, pero el eje es 20. Si esta fuera la salida de voltaje en cualquier fuente, diríamos que hay un rizado bastante fastidioso para los circuitos que lo reciben. Y si esos circuitos se alimentan con los 20 voltios, entonces posiblemente se van a confundir en algunas de sus funciones, porque en un momento dado no van a saber si es 20, si es 19 o si es 21. Entonces, ¿qué pasa? Le ponemos este circuito L1 y C1 para que
a la salida nos entregue solamente la fuente DC. Miremos la fuente DC. Esa es la salida. Ese rojo lo estoy tomando aquí, en este lugar. En este lugar. Este lugar es el nodo 002. Cuando yo pongo el cursor allá sobre C1, en este lugar que estoy señalando, aparece el nodo. Dice, click to plot BN002. Entonces, ese es el BN002 y aquí está el nombre correspondiente. Entonces, lo que corresponde a N002 es ya la tensión de salida después del filtro, completamente una tensión DC. Es decir, le hemos quitado a esa fuente que tenía ese rizado, le hemos quitado el rizado gracias a esa bobina y ese condensador. Ahí tenemos entonces una aplicación concreta de circuitos con bobina y con condensador. Hay otro tipo de aplicaciones. Estamos enumerando las más, digamos, comunes para nosotros y con eso nos llevamos una idea de cómo es este asunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque yo creo que ya lo relativo a la bobina ya queda dicho por completo. Dice Antonio, ¿y cuál es la diferencia si es con voltaje directo? ¿Cómo funciona esa frecuencia? De igual manera, Antonio y compañeros, aquí a la pareja L1C1 los hemos puesto a bailar a la frecuencia de rizado. A la frecuencia de rizado. Esa frecuencia de rizado, pues no nos interesa mucho saberla, pero es este valor, 107.271 hercios. Eso es un valor escogido al azar. No hay ninguna razón para que nosotros nos preocupemos porque ese valor tiene, porque ese rizado tiene ese valor. Podría ser un valor más bajo, más alto, no importa. El hecho es que en este caso, no hay dos tensiones alternas, sino una tensión DC revuelta con una AC. ¿Qué hace la AC cuando está revuelta con la DC? Se monta como en un caballito. Miren, el caballito es, si vemos aquí en la derecha, el caballito es la línea roja, es decir, la tensión de 20 voltios. Y la AC se monta sobre los 20 voltios y comienza a cabalgar sobre ella. Pero nosotros aquí a la salida hemos suprimido, gracias a que L1 y C1 son capaces de bailar al ritmo de esa frecuencia exactamente para llevarla a tierra. Y entonces a la salida hemos sacado limpia y pura la tensión de 20 voltios exclusivos. Profe, volviendo al tema, volviendo al crossover de los parlantes, y lo digo pues por experiencia, uno, uno encuentra un crossover que tiene los filtros estallados, las bobinas recalentadas o la resistencia abierta y simplemente se cambian estos elementos, vuelve y trabaja otra vez el crossover. Pero entonces con estas pautas que estamos recibiendo el día de hoy, ¿sería posible un análisis más detallado de saber por qué estos elementos se dañan? Cuando un circuito como la resistencia, la bobina o el condensador se dañan, puede responder a razones tan naturales como simplemente el tiempo, el trabajo, pero también pueden responder a razones como el calentamiento. ¿Y qué produce calentamiento? ¿Qué produce calentamiento? La circulación de los electrones. La circulación de los electrones. A eso lo llamamos como corriente. Cuando hay mucha corriente por el circuito, entonces los elementos comienzan a calentarse, porque aumenta la disipación en forma de calor, la disipación de potencia en forma de calor. Entonces, esa puede ser una razón para que simplemente cambiándolos vuelven a funcionar, pero cuando no es lo mismo poner un equipo a mediano volumen que
a todo volumen. Los elementos, incluyendo el crossover, van a tener que trabajar más fuerte para cumplir su misión. En ese caso, la bobina, el condensador y la resistencia van a tener que trabajar más y por esa razón se pueden calentar y quemar. ¿Qué sucede si colocamos un filtro más antes de la bobina? Es mejor todavía el filtraje. Es mejor todavía el filtraje, Eddie. Es mejor todavía el filtraje. Yo no lo quise colocar en este caso, o no lo coloqué precisamente por darle a la bobina la primera opción, digámosla, como para ponerla de protagonista, pero en realidad los filtros tipo Pi se llaman así. Un filtro tipo Pi utiliza un condensador a la entrada, la bobina en el medio y otro condensador a la salida, y hacen un filtraje mayor. Mire, el filtraje en este caso uno podría decir, ¿y para qué más? Si así lo tenemos bonito, si así la tensión está buena, no ve que esa línea está derechita a la salida, pero es que aquí estamos viendo el circuito sin carga. Sin carga, acuérdense, un circuito sin carga y un circuito con carga pueden no trabajar de la misma manera. Cuando tenemos el circuito con carga, entonces es más visible, más palpable la necesidad de poner otro filtro también a la entrada para que la tensión de salida sea realmente plana.